Millones de nosotros manejamos todos los días. Frenamos en un semáforo, miramos la patente del auto que va adelante y vemos esa franja azul arriba de todo, esa que tiene el logo del Mercosur. Y la verdad, de alguna manera ver esa etiquetita nos genera la ilusión de que está todo resuelto. Totalmente. Uno ve el logo y piensa que ya está. Claro, asumimos que representa, digamos, una frontera invisible, un mercado unido, una maquinaria perfectamente engrasada que simplemente ya es parte del decorado de nuestra vida cotidiana. Y es un peligro pensarlo así. Esa franja azul es en muchos sentidos un espejismo institucional. Nos hace creer que estamos ante un esquema supranacional superconsolidado, cuando la realidad subyacente requiere una lupa muchísimo más fina. Por eso me entusiasma tanto el material que tenemos hoy para quienes nos escuchan. Vamos a hacer una inmersión profunda en apuntes, grabaciones y bibliografía de una clase universitaria de nivel doctoral sobre Derecho de Integración. Sí, material dictado en la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a abordar el bloque no como una simple planilla de aranceles o un tratado aburrido, sino como un organismo político vivo lleno de contradicciones. Esa es exactamente la misión hoy. Queremos trazar la evolución de este ecosistema desde que se firmaron los primeros papeles, ver cómo funciona en la calle frente a lo que promete en la teoría, meternos de lleno en su dimensión democrática y al final ver cómo todo esto choca de frente con la realidad penal. A través de un caso jurisprudencial muy concreto. Exacto. Pero para desarmar esa anatomía, hay que empezar necesariamente por su acta de nacimiento, que es el Tratado de Asunción de 1991. Arranquemos por ahí entonces. Las siglas Mercosur significan Mercado Común del Sur. Y, según estas notas de clase, el artículo 1 del tratado dice literalmente que el objetivo es crear un mercado común. Ajá, así lo define. Y en la teoría económica más básica, esto significa que absolutamente todo debería fluir libremente, ¿no? Bienes, servicios, capitales y personas. Ojo con esto. Acá radica la primera gran diferencia, la primera tensión entre la aspiración del texto jurídico y nuestra realidad fáctica de todos los días. A ver, ¿cómo es eso? Porque si analizamos la estructura desde la doctrina jurídica más rigurosa, y acá el material de la clase toma como referencia a académicos clave de la materia, como el doctor Carlos Molina del Pozo, el Mercosur jamás, pero jamás alcanzó la categoría de mercado común. ¡Wow! O sea, el nombre es básicamente publicidad engañosa a esta altura. Podría decirse que sí. Técnicamente, y esto es pregunta de examen en la facultad, la doctrina lo clasifica como una unión aduanera imperfecta. Una unión aduanera imperfecta. Suena a un eufemismo diplomático para decir que nos quedamos a medias de camino, digamos. Es que es exactamente eso. Es un esquema incompleto. Es como si la promesa inicial fuera construir una mansión de 4 pisos donde todo circula libremente, ¿no? Y resulta que nos mudamos cuando apenas levantamos las paredes del segundo piso. No le pusimos el techo, pero igual colgamos un cartel gigante de mansión terminada en la puerta. Tal cual. Me encanta la analogía. Esa naturaleza inacabada es el núcleo de los problemas del bloque. Porque fíjate, en una zona de libre comercio básica, los países solo eliminan los aranceles entre ellos. Nada más. Claro, yo te vendo a vos sin impuestos y vos a mí. Exacto. Ahora, si avanzas a una unión aduanera pura, además de eso, los países establecen un arancel externo común. O sea, le cobran exactamente el mismo impuesto a cualquier producto que venga de afuera, ya sea de China, de Europa o de Estados Unidos. Y el mercado común sería el paso siguiente. Claro, al mercado común le sumas la libre circulación de trabajadores, de servicios y de capitales. El Mercosur quiso saltar directo al mercado común, pero se tropezó en el escalón de la unión aduanera. Pero, ¿por qué imperfecta? ¿Qué es lo que falla en la práctica todos los días en las fronteras? Falla porque ese arancel externo común está lleno de perforaciones. Está como agujereado. Existen regímenes de adecuación, listas de excepciones nacionales, políticas aduaneras particulares que rompen toda la homogeneidad. O sea, un producto que viene de Europa no paga lo mismo en todos lados. Para nada. Un producto importado no siempre paga el mismo arancel si entra por el puerto de Buenos Aires que si entra por el puerto de Santos en Brasil.
Y al haber tantas de estas excepciones y barreras no arancelarias vigentes, la doctrina no tiene más remedio que colgarle el cartel de imperfecta. Entiendo. Ahora, si la casa está medio construida y encima el manual de instrucciones está lleno de excepciones, ¿quiénes son los capataces de esta obra? Porque otra cosa que resalta mucho el material de la clase es que el Mercosur es estrictamente intergubernamental. Acá hay un punto fino, sí. Claro, porque te dicen que no es como la Unión Europea, donde hay, digamos, una burocracia supranacional enorme en Bruselas dictando leyes que están por encima de los países. Esa distinción estructural lo define todo. Que sea intergubernamental significa, en criollo, que los Estados miembros nunca cedieron ni un milímetro de su soberanía a un ente superior. No hay un supergobierno sudamericano. Cero. Aquí no hay un poder por encima de las naciones. Quienes tienen el volante siempre son los poderes ejecutivos de cada país. Y este poder político se ejerce a través de una arquitectura institucional de, digamos, 3 pisos principales. En las notas veo una verdadera sopa de letras. Aparecen el CMC, el GMC y la CCM. ¿Cómo operan en la práctica sin pisarse entre ellos constantemente? Pensemos en una estructura corporativa para graficarlo bien claro. En la cima absoluta de la pirámide está el Consejo del Mercado Común, el CMC. Sería el directorio de la empresa. ¿Y quiénes se sientan en esa mesa directiva? Está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los Estados partes. Ellos tienen la conducción política, fijan el rumbo estratégico del bloque y se comunican jurídicamente dictando decisiones. O sea, el CMC dice, por ejemplo, bueno, vamos a expandir nuestras relaciones comerciales con Asia. Es la gran decisión política macro. Exactamente. Y un escalón más abajo aparece el Grupo Mercado Común, el GMC. Siguiendo tu analogía de la empresa, estos serían los gerentes regionales. Los que tienen que hacer que las cosas pasen. Tal cual, es el órgano ejecutivo. Toman esa decisión política que bajó del Consejo y administran cómo llevarla a cabo. Y lo hacen emitiendo resoluciones. Decisiones arriba, resoluciones al medio. Nos falta la base de la pirámide. En la base operativa tenemos a la Comisión de Comercio del Mercosur, la CCM. Estos serían los supervisores de la planta técnica. Se encargan de la política comercial diaria, de monitorear las aduanas, resolver roces menores y se pronuncian a través de directivas. Entonces tenemos decisiones del CMC, resoluciones del GMC y directivas de la CCM. Una cascada jerárquica total. Es un esquema vertical muy estructurado. ¿Sabes que hay un detalle en las notas sobre esta administración diaria que me pareció fascinante? Porque uno siempre piensa en el español y el portugués como los únicos idiomas oficiales. No, los motores de este esquema. Pero hay una decisión del año 2006 que incorpora formalmente al guaraní. Sí, es un dato espectacular. Y es un reconocimiento demográfico y cultural vital. Porque, la integración regional no puede sostenerse puramente en bajar aranceles a las autopartes o en exportar más soja. Claro, tiene que ser algo humano también. Tiene que incorporar el tejido social. El guaraní es idioma cooficial en Paraguay, hablado por la inmensa mayoría de su población, y tiene una presencia masiva en todo el litoral argentino y el suroeste de Brasil. Oficializarlo fue un mensaje político clarísimo. La integración necesita legitimidad de la gente. Pero parpadeo y la palabra legitimidad me genera un ruido enorme acá. A ver. Porque si toda esta estructura piramidal que explicaste, el consejo, el grupo, las resoluciones, está dominada exclusivamente por los presidentes, los cancilleres y ministros armando planillas a puertas cerradas, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la gente? Es la gran pregunta. ¿En qué momento participa la ciudadanía de estas decisiones que al final del día afectan el precio de los bienes que consumimos en el supermercado? Bueno, llegaste al punto neurálgico del derecho de la integración moderno. Esa desconexión tremenda que mencionas es lo que generó durante décadas la crítica más feroz al Mercosur. El famoso déficit democrático. Suena a que la gente veía al bloque como un club de diplomáticos con traje. Exacto. Una abstracción burocrática súper lejana. Entonces, para intentar suturar, digamos, esta herida de representatividad, entre los años 2005 y 2006 se crea el Parlamento del Mercosur, el famoso Parlasur. Que vino a reemplazar a una entidad más vieja que tenían, ¿verdad? La Comisión Parlamentaria Conjunta. Así es, vino a reemplazarla y a darle más volumen.
Pero aquí hay una tensión fuerte que se debate extensamente en el ámbito académico. Y es fundamental que separemos lo que es la legitimación democrática formal del poder real de decisión. A ver, explícame eso. Porque cuando uno escucha la palabra parlamento, mentalmente uno se imagina un Congreso Nacional. Legisladores debatiendo leyes vinculantes, estableciendo impuestos o interpelando a los ministros. Claro, uno espera que tengan los dientes para morder políticamente. Pero los apuntes lo marcan clarito. El Parlasur es predominantemente consultivo. Predominantemente consultivo. O sea, no hacen leyes. Total y absolutamente consultivo. El Parlasur, que tiene su sede ahí en Montevideo, no sanciona normas que obliguen a los estados. No tiene capacidad decisoria vinculante. Entonces, ¿qué es lo que hacen todo el día? Su rol se limita a emitir dictámenes, elaborar recomendaciones, declaraciones y elevar proyectos al Consejo del Mercado Común o bien mandar anteproyectos a los congresos de cada país a ver si a estos se les ocurre armonizar alguna ley. Me vas a disculpar, pero quiero presionar un poco sobre esto porque resulta muy frustrante desde el lado del ciudadano. Dale, a ver. Si yo un domingo hago la fila en mi escuela, voto a un representante, y resulta que ese representante se va a sentar a Montevideo a redactar recomendaciones que los presidentes después pueden ignorar olímpicamente, ¿no estamos financiando un buzón de sugerencias carísimo? Es duro escucharlo así, pero Es que siento que genera una falsa expectativa democrática monumental. ¿Para qué hacer todo el esfuerzo electoral si no pueden legislar de verdad? es una crítica recontrapunzante. Y te digo, es el centro de acalorados debates doctrinarios en las universidades. Muchos juristas sostienen exactamente tu postura, que el Parlasur, hoy por hoy, es un parche cosmético que crea una ilusión de poder popular. ¿Y hay alguien que defienda este modelo? Hay otra biblioteca, sí, una perspectiva más, digamos, evolutiva. Y esta postura sostiene que el Parlasur introdujo una mecánica revolucionaria en el ecosistema jurídico del bloque, el sistema de votación por mayorías. ¿Y por qué sería revolucionario poder votar por mayoría? Así es como funciona en casi todos lados. Porque en un esquema intergubernamental clásico como el Mercosur, absolutamente todas las decisiones se toman por consenso, o sea, unanimidad. Ah, claro. Todos tienen que estar de acuerdo. Si de 4 países, 3 están de acuerdo en una medida comercial y uno solo dice que no, la medida se cae a pedazos. Ese país tiene poder de veto absoluto. El Parlasur, al ser un órgano parlamentario, rompe esa lógica de los diplomáticos y permite que sus recomendaciones se aprueben por mayorías calificadas. O sea que están ensayando cómo sería tener leyes supranacionales de verdad. Exactamente. Es un ejercicio embrionario de supranacionalidad. Están entrenando el músculo del debate regional, aunque sus resoluciones hoy todavía no tengan la fuerza dura de la ley pura. Entiendo el punto de vista evolutivo. Ahora, para que ese sistema de mayorías funcione sin que explote todo, la matemática de cuántas bancas tiene cada país tiene que ser muy precisa. Milimétrica, te diría. Porque no todos pesan lo mismo. Si fuera un voto estricto por cantidad de habitantes, Brasil, que tiene más de 200 millones, aplastaría sistemáticamente a Uruguay o a Paraguay en absolutamente cada votación. Ese es el gran desafío del equilibrio de poderes en la región. Para evitar esa hegemonía automática de Brasil, se diseñó un criterio técnico llamado proporcionalidad poblacional atenuada. Atenuada. ¿Qué significa eso en números? Significa que se establecen pisos mínimos de representación para proteger a los más chicos. Por ejemplo, los países con menor densidad, como Paraguay y Uruguay, tienen asegurado un piso inmovible de 18 bancas cada uno. Es como un escudo institucional para que no desaparezcan del debate. Tal cual. Y a partir de ahí, a medida que crece la población de un país, no se suma un representante por cada cierta cantidad de habitantes de forma matemática y lineal, sino que se aplican fórmulas decrecientes. O sea que a Brasil le cuesta más habitantes conseguir un diputado extra que a Uruguay. Exactamente. El costo demográfico de cada banca se vuelve cada vez más alto. Por eso, en la composición actual, Argentina tiene 43 representantes y Brasil tiene 75. Refleja que son más grandes, pero no les da el número para llevarse puesto al resto. Refleja su tamaño, sí, pero les quita la mayoría automática. Ahora, el verdadero problema, y esto sí que es complejo, es cómo se eligen a esos representantes. Uy, sí, el material detalla que es un caos total.
Porque la promesa fundacional era que todos los ciudadanos de los 4 países iban a ir a elecciones directas, ¿no? Pero cada país hace lo que se le da la gana. Es el síntoma más claro de un bloque donde la soberanía nacional siempre tiene la última palabra. Fíjate que Paraguay es el único Estado miembro que cumplió el pie de la letra con el diseño original. Desde el día 1 instauró el sufragio directo. Sus ciudadanos van y votan en las urnas a los parlamentarios. Sí, directo. Mientras que Brasil y Uruguay tomaron otro camino completamente distinto. Ellos usan un sistema de elección indirecta. Que sería que el propio Congreso elige quién va. Claro, sus propios diputados y senadores nacionales deciden entre ellos quiénes van a agarrar las valijas y ocupar las bancas en Montevideo. Argumentan que esos legisladores ya fueron votados por la gente en su momento, así que la legitimidad de origen supuestamente ya existe. Es como una doble validación, o una validación diluida, según cómo lo mires. Y después tenemos el caso de Argentina, que leyendo las notas parece que no logra ponerse de acuerdo consigo misma. El trayecto de Argentina es fascinante para analizar cómo la política interna contamina y empantana los compromisos internacionales. Fíjate, ¿hubo elecciones directas en 2015? ¿Hasta ahí bien? Sí, pero luego, argumentando los altísimos costos de armar una elección y la falta de utilidad práctica del organismo, el proceso se judicializó y se suspendió en 2019. Ahí Argentina volvió a la designación indirecta. ¿Para ahorrar plata y porque sentían que no servía para nada? Básicamente. Pero la historia no termina ahí, porque recién en 2023 se dio marcha atrás de nuevo y se retornó a las urnas para que la ciudadanía los elija de forma directa. Es un péndulo. Y la verdad, es imposible pedirle a la sociedad que construya una identidad ciudadana regional cuando las reglas del juego de cómo eligen a sus voceros cambian cada 4 años según el clima político de turno. Es una de las grandes frustraciones de la doctrina, sí. Ahora, hagamos un ejercicio y apartemos por un segundo a este Parlasur, que ya vimos que no sanciona leyes vinculantes. Volvamos al Consejo, al CMC y al GMC, que sí dictan normas. Los que toman las decisiones de verdad. Esos. ¿Cómo hace el bloque para evitar un caos administrativo monumental? Te pongo un ejemplo. Si una directiva comercial se aprueba en Montevideo un martes, pero el Congreso de Brasil tarda una semana en adoptarla, y el de Argentina tarda 6 meses en sacar el decreto. Las empresas en la frontera no sabrían qué impuestos pagar dependiendo del día. Ese desfase temporal que planteas sería la muerte absoluta de cualquier unión aduanera. Sería inviable. Las cadenas de suministro globales no toleran esa clase de incertidumbre. Claro, un camión esperando en la aduana pierde plata cada minuto. Por supuesto. Para solucionar este vacío, el Protocolo de Europreto, en su artículo 37, consagró uno de los mecanismos técnicos más, te diría, brillantes del derecho de la integración. Lo llamamos la vigencia simultánea. Vigencia simultánea. ¿Cómo funciona esto en la práctica sin tener a un burócrata supranacional que venga a imponer la ley con un martillo? Funciona gracias a una entidad que tiene un perfil bajísimo y suele pasar desapercibida, la SAM. La Secretaría Administrativa del Mercosur. Esa misma. Está ubicada también en Montevideo. Su rol no es simplemente imprimir papeles y archivar documentos históricos, ¿eh? Es el verdadero centro nervioso de la seguridad jurídica de toda la región. ¿Y cuál es el procedimiento, el paso a paso? El proceso es este. El GMC aprueba una norma técnica. Como dijimos que no aplica de manera directa porque somos intergubernamentales, cada uno de los representantes debe irse a su capital y empezar a mover la maquinaria para incorporar esa norma a su propio derecho interno. Ya sea logrando que su Congreso saque una ley o que el presidente firme un decreto, claro. Exactamente. Hasta ahí, todo depende de la voluntad y la velocidad política de cada país. Pero acá viene lo importante. Una vez que un país termina su papeleo interno, le avisa formalmente a la SAM en Montevideo. Yo ya estoy listo. Claro, y la SAM va anotando. Argentina listo, Brasil listo. Cuando la Secretaría recibe la confirmación del último país, el 4.º Estado miembro, en ese preciso y exacto instante, emite una comunicación oficial a todas las cancillerías. Un aviso general de que todos hicieron la tarea. A partir de ese día específico de la notificación, empieza a correr un plazo exacto de 30 días corridos. Me detengo un segundo en ese término técnico. 30 días corridos.
Las notas de la clase le dedican un montón de atención a resaltar que no son días hábiles. Ojo con esto porque es vital. Y si uno lo piensa un poco, tiene un sentido logístico espectacular. Los días hábiles son una pesadilla matemática cuando cruzas fronteras nacionales. Son incalculables. Claro, Paraguay tiene sus feriados patrios, Argentina tiene sus propios asuetos administrativos, Brasil tiene sus propios recesos judiciales que nada que ver. Si contáramos días hábiles, intentar calcular en qué día exacto cae la regla en los 4 países al mismo tiempo sería un infierno. El análisis doctrinario subraya exactamente ese pragmatismo. Usar 30 días corridos es una solución extrema para garantizar la simultaneidad. Llueva, truene o sea feriado puente, los días pasan igual. ¡Qué buena solución! Y cuando el reloj marca el día 30, la norma entra en vigor en todo el territorio del Mercosur al unísono. Un segundo antes no regía en ningún lado y un segundo después rige en todas las fronteras a la vez. Claro, es una precisión de relojería. Esto elimina de raíz las asimetrías comerciales y le da a los importadores, a los exportadores y sobre todo a los jueces la certeza matemática que necesitan para operar. Es, sin dudas, el pilar de la seguridad jurídica regional. Ahora bien, todo este andamiaje de vigencia simultánea, de jerarquías institucionales, de equilibrios parlamentarios, suena hermoso y funciona como un mecanismo suizo sobre el papel. Sobre el papel, sí. Pero, para ver cómo todo esto choca de frente con la cruda realidad política, el material de la clase analiza una prueba de tensión extrema, un caso jurisprudencial que sacudió todo. El caso Milagro Sala. Un leading case tremendo. Y acá quiero hacer una pausa y ser total y absolutamente claros con la audiencia. Vamos a mirar este caso exclusivamente como lo que es, un mecanismo de relojería jurídica. Totalmente. Nos vamos a enfocar 100% en cómo la Corte Suprema resolvió este choque entre el derecho penal interno y la inmunidad de los tratados internacionales. Y vamos a dejar absolutamente todo el ruido partidario, ideológico y político en la puerta. No tomamos postura sobre la acusada, solo reportamos el derecho. Y es la única forma de abordar el derecho a este nivel de profundidad académica. Bien, aclarado eso, ¿cuál es el escenario fáctico y procesal acá? El contexto es el siguiente. Milagro Sala había sido electa parlamentaria del Mercosur por Argentina. Mientras sustentaba ese cargo electivo, es detenida de manera preventiva en la provincia de Jujuy. Pero no por temas del bloque. No. Es detenida en el marco de investigaciones por delitos del Código Penal Ordinario. Concretamente, enfrentaba acusaciones por asociación ilícita y extorsión, entre otros cargos. Y acá es donde, digamos, los abogados defensores ven una oportunidad e intentan usar toda esta arquitectura del Mercosur que venimos hablando como un escudo legal. Tal cual, una estrategia defensiva muy audaz. Ellos argumentan que, al ser una representante electa para el Parlasur, le corresponden exactamente los mismos fueros, la misma inmunidad de arresto que la Constitución Nacional le otorga a un diputado o a un senador nacional en la Argentina. Fue un planteo jurídicamente muy agresivo, sí, y forzó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener que fijar los límites reales de la integración regional. ¿En qué basaban esa defensa? La defensa argumentó que el protocolo del Parlasur había sido ratificado por ley, en Argentina, lógico, e intentaron conectarlo con el artículo 75, inciso 24 de la Constitución, sugiriendo que las normas del Mercosur tenían una jerarquía supranacional tan fuerte que obligaba a la justicia de una provincia a soltarla. O sea, le tiraron el peso de un tratado internacional por la cabeza a un juez penal provincial. Entonces el máximo tribunal, con esta composición de los jueces Lorenzetti, Hitton de Nolasco, Maqueda, Rosati y Rosenkrantz, tiene que decidir si las reglas de este bloque imperfecto le pueden atar las manos a la justicia local. Exactamente. Y la Corte aborda este expediente súper complejo formulando 2 preguntas troncales que ordenan todo. A ver. La primera pregunta es teórica. ¿Existen realmente las inmunidades parlamentarias comunitarias en nuestro derecho? Y la respuesta es, sí existen. El artículo 12.2 del Protocolo Constitutivo del Parlasur las consagra de manera explícita. O sea, el fuero está escrito en el papel. Está escrito. Pero la segunda pregunta es la verdaderamente definitoria en este caso. ¿Tienen estas inmunidades comunitarias la fuerza y el alcance expansivo necesario para frenar un arresto por delitos comunes cometidos en el territorio nacional? Y la respuesta de la Corte ahí es un no rotundo.
porque establecen que este escudo es sumamente limitado. No. Restrictivo es la palabra clave que usa la jurisprudencia acá. La Corte determina que los representantes del Mercosur gozan de inmunidad civil y penal única y exclusivamente por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones comunitarias. O sea, si hablan de comercio en Montevideo, ya polémica, y quizá criticar duramente a los presidentes de la región, sin tener miedo a que cuando se baje del avión en su país, lo metan preso por lo que dijo en ese recinto. A ver si podemos traducirlo con una imagen bien concreta para quienes nos escuchan. A ver, dale. Es como si el Mercosur le entregara a cada parlamentario un chaleco antibalas de uso exclusivo y regulado. Ajá. El sistema te da el chaleco para que te lo pongas cuando entras al edificio del Parlasur en Montevideo, para que puedas ejercer tu trabajo político con total seguridad y nadie te ataque por tus ideas. Perfecto. Pero si vos agarrás ese mismo chaleco oficial, te lo llevas a tu ciudad natal y te lo pones para ir a cometer un delito común en la calle, el chaleco pierde absolutamente toda su validez legal de protección. La policía te va a detener igual porque lo estás usando fuera de la jurisdicción y la función para la que fue diseñado. Es una excelente forma de visualizar lo que en derecho llamamos la interpretación restrictiva. La doctrina de la Corte Suprema fue verdaderamente lapidaria en este sentido. Remarcó con mucho énfasis que los fueros y las inmunidades no son privilegios personales. No son un escudo mágico de impunidad. Para nada. No están concebidos para otorgar impunidad personal. En una república, la regla general absoluta es la igualdad ante la ley. Punto. Por lo tanto, cualquier excepción a esa igualdad, como lo es un fuero parlamentario, debe interpretarse siempre de la manera más acotada y estricta posible. O sea, no se puede estirar la protección de un tratado comercial para cubrir delitos que no tienen absolutamente nada que ver con la agenda de integración sudamericana. Exacto. El fallo delimitó con bisturí las competencias. Como la orden de detención de esta parlamentaria provenía de una justicia local, por delitos ordinarios que no guardaban ninguna relación con su actividad en Montevideo, y como tampoco existía ninguna orden de detención emanada por el país sede, o sea, Uruguay, por su labor legislativa. La conclusión era obvia. El tribunal concluyó que la inmunidad comunitaria era completamente inaplicable al caso. Fue un mensaje institucional contundente. El derecho de integración tiene fuerza de ley, sí, pero sus fronteras terminan exactamente donde empieza la jurisdicción del Código Penal sobre delitos comunes. Qué recorrido tan intenso y revelador que hemos hecho hoy analizando estas fuentes académicas. Sí, tocamos un montón de temas clave. Arrancamos rascando la pintura de ese logo azul en la patente del auto y nos dimos cuenta de que la etiqueta de mercado común esconde en realidad a una unión aduanera imperfecta. Un proyecto en constante obra, digamos, donde los andamios todavía están a la vista de todos y el techo parece que tiene goteras. Totalmente. Y desarticulamos su estructura de mando intergubernamental, donde vimos que los presidentes, al final del día, toman las verdaderas decisiones. También navegamos por el complejo y a veces bastante frustrante laberinto del Parlasur. Que termina siendo un órgano vital para empezar a entrenar el músculo democrático, pero que está atrapado entre legislaciones electorales asimétricas y la falta de poder vinculante real. Tal cual. Y además vimos cómo logran esta sincronización casi milagrosa de las aduanas, contando religiosamente esos 30 días corridos para mantener a flote la seguridad jurídica. Y finalmente, analizamos cómo la Corte Suprema tuvo que trazar una línea muy firme en la arena, protegiendo, por un lado, el ejercicio genuino de la función política comunitaria, pero evitando que las normativas de este bloque se utilicen como un salvaconducto para eludir a la justicia penal ordinaria. Como decíamos antes, todo está conectado acá. La legitimidad de origen, la arquitectura institucional y la eficacia en el mundo real. Y la verdad, que todo este andamiaje nos deja frente a un panorama que exige una reflexión profunda. Para ir cerrando, quiero dejarle a la audiencia una inquietud latente, algo para que sigan dándole vueltas en la cabeza hoy a la noche. A ver. Si el Mercosur insiste en mantener este diseño tan rígido, donde los poderes ejecutivos tienen la última palabra de todo, y donde los representantes ciudadanos se sientan en un parlamento que todavía no puede dictar leyes reales que mejoren directamente nuestra vida cotidiana, ¿existe alguna posibilidad genuina de que algún día forjemos una verdadera ciudadanía sudamericana? ¿O estamos condenados a que el bloque siga siendo para siempre un brillante pero incompleto experimento de arquitectura legal? ¡Wow!
Esa es, sin dudas, la gran deuda teórica y práctica del derecho de la integración moderno en toda nuestra región. Una pregunta abierta interesantísima. Para pensarlo detenidamente la próxima vez que nos crucemos con un auto en el semáforo y veamos esa pequeña franja azul. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta profunda inmersión analítica de hoy. Sigan cuestionando todo lo que leen y observan a su alrededor y nos encontramos en la próxima exploración.